Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos, a donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos. La gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Este pasaje de San Marcos ubica a Jesús en la zona vecina al lago de Galilea. Lo que precede este relato es que Jesús había mandado a los discípulos a que se apartaran de donde había multiplicado los panes porque podían ser arrastrados por el entusiasmo de la gente que quería coronar a Jesús rey, y ellos habían emprendido el viaje hacia Betsaida. Allá los mandó Jesús, pero mientras Jesús se quedó haciendo oración y ellos iban bregando contra un viento muy violento que no podían avanzar, y resulta que el viento no solamente les impidió el avance, ellos iban hacia la parte noreste del lago de Galilea, a la tierra de Simón Pedro, de Andrés, de Felipe, y al final terminaron en la parte opuesta. Iban al noreste y terminaron en el noroeste. Jesús, acompañado de sus discípulos, llegaron a la zona de Genesaret. Genesaret está entre Magdala y Tiberíades. Es una región de cerca de 6 kilómetros, un lugar muy fértil. Significa jardín del príncipe o del rey, o jardín de tesoros, porque allí hay muchos árboles frutales y es un espectáculo, por eso se llama así. Este lugar le da también nombre al lago que se llama Lago de Genesaret. Ellos terminaron su travesía del lago, viene Jesús con sus discípulos, ¿y qué es lo que sucede? Apenas atracaron en la playa, descendieron de la barca, inmediatamente la gente los identificó. La topografía del lugar es muy característica de esa zona. Todo alrededor del lago de Galilea son pequeñas colinas y hay varios poblados dispersos, y la identificación inmediata de la barca en que Jesús viaja y el mismo Jesús hace que la gente se ponga en movimiento. Identifican la barca, identifican a Jesús, y toda aquella comarca se movilizan buscándolo. Y la búsqueda de Jesús tiene motivaciones de diferentes tipos. Una de ellas, y la principal para ellos, era que Jesús tenía la capacidad de devolver la salud a los enfermos. Y esto es interesante porque venían de todas partes, pero es todavía más llamativo notar que en cualquier parte donde sabían que Jesús se encontraba, allá iban cargando sus enfermos. Era importante, era necesario, era conveniente para obtener la salud de sus enfermos, y no les importaba cuánto tuvieran que batallar, pero iban a la búsqueda de Jesús en cualquier sitio donde fuera posible encontrarlo, porque el beneficio era grande. Obtener la curación, la salud de un enfermo de la familia evita muchos problemas, muchos gastos, muchas dificultades y actividades extras. Así que era mejor venir cargando como fuera posible en camillas o en sillas a sus enfermos. Donde quiera que Jesús llegaba, allí venían con sus enfermos.
¿A qué tipo de lugares llegaba Jesús? Jesús no hacía distinción, ni preferencia, ni exclusiones de en dónde iba a predicar, en dónde se iba a detener. Si encontraba un poblado, en ese poblado Jesús aprovechaba para hacer el anuncio del reino de Dios. Los pobladores de los lugares escuchaban su mensaje, su anuncio, y eran beneficiarios siempre de milagros, de curaciones, incluso de liberaciones. Expulsaba a los demonios y quedaban libres quienes estaban poseídos. Los poblados eran lugares medianos con una población más o menos numerosa, pero cuando llegaba a las ciudades, una ciudad en el Evangelio, según el texto griego, era una ciudad que estaba rodeada de alguna muralla de protección. Y la situación dentro de la ciudad era de gente que normalmente tenía un nivel de vida económico superior al de los que vivían en el campo. Ellos normalmente tenían mejores condiciones de vida, pero Jesús ni enaltecía a unos ni humillaba a otros. Él se hacía presente donde fuera posible proclamar el anuncio de la conversión, porque el reino de Dios definitivamente se ha acercado. Luego se nos menciona aquí también que Jesús tenía como destinatarios de su anuncio, de su proclamación de lo que Dios quiere, los caseríos. Eran lugares donde había algunas casas dispersas y allí también la gente, al saber que Jesús estaba, que Jesús venía o andaba por allí, se asomaba, venía con sus enfermos y los ponía en la calle por donde Jesús iba a pasar. Y no conformes con ponerlos a su paso, le hacían una súplica con insistencia. ¿Y esta cuál era? Que por lo menos les permitiera tocar la punta de su manto. Esta es una palabra que está un tanto ambigua. Puede ser la franja, puede ser el borde, puede ser un espacio que tenía que ver con la observancia de la ley, porque así lo mandaba el Levítico y el libro de los Números. Pero lo cierto es que la gente había percibido, se habían dado cuenta que cuando alguien tocaba cualquier parte del vestido de Jesús, de él salían fuerzas curativas, milagrosas, y estaba el antecedente de aquella mujer que era hemorroísa, que había venido por detrás en el anonimato, oculta entre la gente, y habiendo alcanzado a tocar apenas el manto de Jesús, obtuvo lo que deseaba largamente, la curación, la salud. No fueron ocurrencias nada más. Sabiendo lo que sucedía, ellos posiblemente recordaban que Jesús reaccionó cuando se dio cuenta de que aquella mujer lo había tocado, y posiblemente esa sea la razón por la que les suplicaban que por lo menos Él les permitiera tocar el borde de su manto. Sabían de los efectos, creían que era posible obtener la salud, pero también entendieron que era preferible pedirle a Jesús que los autorizara. Y Jesús no se complicaba negándoles el permiso. Es claro que todos aquellos que quisieron tocarlo, cuando lo tocaban, inmediatamente recuperaban la salud, quedaban restablecidos y podían vivir con toda la normalidad que tenían antes de estar enfermos. Aquí no se dice de qué tipo de enfermos era, tampoco se nos dice qué cosa anunció Jesús, tampoco se nos dice que Él haya puesto alguna condición para atenderlos. Él estaba pendiente de cumplir la voluntad del Padre. Él iba recorriendo todos los lugares posibles donde encontrara gente y siempre estaba dispuesto a atender a cualquiera que tuviera necesidad, sin distinción, aunque fuera pasando por diferentes tipos de población, incluso de nivel social diferente en cada lugar. Él a todos atendía y permitía que lo tocaran,
y así se sanaban. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.